Desde el 1 de noviembre comenzará a regir el nuevo sistema penal acusatorio en el cual el fiscal dirigirá la investigación y los juicios serán públicos. De esta manera, Uruguay dejará atrás el viejo sistema penal inquisitivo y secreto, al que se responsabiliza de la baja resolución de delitos, que en el caso de la rapiña es de apenas el 4,3%. De esta manera, Uruguay tendrá un verdadero cambio de ADN en la justicia penal. Pero para saber cómo funcionará, habrá que esperar a que el engranaje se ponga en marcha. Hasta ahora, si una persona era víctima de un delito, podía hacer la denuncia en la policía o directamente en el Poder Judicial. Pero a partir del 1 de noviembre eso va a cambiar con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que va a llevar a la justicia uruguaya del siglo XIX al siglo XXI. Y para empezar, se va a introducir una nueva forma de presentar la denuncia, la Fiscalía. Pero primero hay que explicar el mayor cambio que traerá el nuevo Código del Proceso Penal, donde se abandona el antiguo sistema inquisitivo en el que el juez es quien investiga y además quien juzga. Ahora quien estará encargado de investigar y dirigir el trabajo de la policía para que encuentre pruebas será el fiscal. El juez se mantiene imparcial y conoce los hechos cuando la defensa y la fiscalía presentan sus argumentos en el juicio. Esto no solamente cambiará la forma en la que se llevan adelante los juicios, sino que impactará directamente en cómo se investiga. Actualmente los jueces investigan en las zonas y en los momentos en los que están de turno. En Montevideo, por ejemplo, hay 4 zonas. Entonces, si alguien roba un auto en zona 4 y luego hay otro robo en zona 2, serán jueces distintos los que investiguen cada caso. Uno que se encuentre de turno en zona 4 y otro que está de turno en ese mismo momento en zona 2. Lo que en esta etapa de la investigación no saben es que los magistrados están detrás de un mismo delincuente. Manejan pistas distintas, pero difícilmente las unan, ya que no están comunicados. Con la entrada en vigencia del nuevo código, los fiscales investigarán por tipo de delito y no por zonas. Y entonces, por ejemplo, habrá Fiscalía de Derechos Humanos, de homicidios, de delitos económicos, drogas y de género y delitos sexuales. Con el nuevo código cambiará por completo el rol de la víctima, que hasta el momento solamente se dedicaba a presentar una denuncia, pero que a partir del 1 de noviembre podrá seguir el expediente, presentar prueba, solicitar seguridad o incluso oponerse a la decisión de un fiscal de dar por concluido un juicio. Además, habrá nuevas garantías para los acusados, quienes no podrán declarar si no lo hacen con un abogado, cosa que hoy está habilitado. El nuevo código busca acelerar el proceso penal. Para eso es que las audiencias serán orales y públicas. También por esa razón es que se dejan de utilizar expedientes en papel y se va a por el archivo de audio. Aquí, en esta misma sala, empieza el juicio con la audiencia de formalización, donde un juez analiza si hay mérito o no para iniciar un proceso penal. La Fiscalía utilizará elementos de la investigación como argumento contra el acusado, mientras que su defensa intentará rebatirlos. Uno de los puntos más controvertidos del nuevo código es que la prisión preventiva, que hoy es lo más común, va a convertirse en una verdadera excepción. Actualmente, más de la mitad de los presos no tiene condena. Eso quiere decir que no saben cuándo van a salir de prisión. Eso cambiará con el nuevo código, ya que se espera que los procesados continúen el juicio en libertad y que los presos podrán saber entonces cuándo volverán a ser libres. Bueno, estamos con el fiscal de corte Jorge Díaz. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Bueno, les debía la visita desde hace un buen tiempo. Es verdad. Se llega, en unos días empieza a regir el nuevo código del proceso penal. Se llega justo en cuanto a que se acaban de votar en el Parlamento cambios normativos y el presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, pidió disculpas por adelantado por los errores que inevitablemente se van a cometer. ¿Usted también pide disculpas? Yo no pido disculpas. Yo lo que acepto, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es que este es un cambio cultural
es el primer cambio conceptual que se produce en el sistema de la Administración de Justicia Penal en la historia del país. Desde los albores del país independiente, desde la independencia del país, en el Uruguay no hubo ningún cambio sustantivo en el proceso penal. Este es el primer cambio sustantivo. Lo que hemos trabajado las distintas instituciones con muchísima fuerza es para que tener lo que Jorge Chediak llama una presentación decente y que seguramente con el correr de los días y con el correr de la semana, en la medida que vayamos ganando kilómetros y entrando en engranaje, la cosa va a funcionar mucho mejor. De lo que estamos convencidos todos es que este sistema es 10 veces, 100 veces, 1000 veces mejor que el actual. Evidentemente, en los comienzos aparecerán algunos errores. Yo creo que Jorge utilizó esa frase que pegó mucho para los titulares de los diarios, de pedir disculpas por anticipado. En definitiva, es admitir que podemos cometer errores, que seguramente algunos errores se cometan, y que tenemos que estar atentos para corregirlos, tener paciencia para afrontarlos y sobre todo tener constancia y paciencia para que las nuevas prácticas puedan implementarse racionalmente y superar la resistencia de las viejas prácticas. Que acá un error puede llevar a una persona inocente a prisión. Bueno, la idea es precisamente que, lo que nosotros hemos trabajado muchísimo en la capacitación de los fiscales, y sé que la Corte lo ha hecho con los jueces, es trabajar precisamente en un sistema, porque además el código así lo prevé, que es un sistema mucho más garantista. En la medida en que es un sistema mucho más garantista, es un sistema que es un sistema acusatorio, es decir, donde una parte investiga y acusa, otra parte se defiende y se le reserva al juez el rol de ser el decisor, el que juzga. El juez ya no va a tener que hacer más lo que hace hoy, que es la labor de una de las partes. El sistema actual pone al juez a hacer el trabajo del fiscal, que es decir, a investigar. Entonces, evidentemente, como no puede haber igualdad de partes no puede haber igualdad entre el juez y la defensa, lo que hoy se quejan las defensas es que ellos siempre están en un plano de desigualdad. No porque la ley trate mejor a los fiscales y los coloque allá arriba junto con el juez, sino porque la ley le asigna al juez la labor del fiscal. Entonces, evidentemente, ahí hay una separación. Eso cambia totalmente en el sistema nuevo. El sistema nuevo va a haber dos partes que van a estar en un plano de igualdad. El juez va a estar en un plano superior y es, en definitiva, quien debe velar por el cumplimiento de las garantías y va a ser el que tiene que resolver el conflicto. Entonces los errores de los cuales usted me señala se minimizan. Sin embargo, hay jueces que dicen que van a tener en esa primera audiencia como pocos elementos y ahí igual van a tener que definir prisión o no preventiva. Bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar que se dispondrá cuando corresponda. Lo que pasa es que hoy en día la prisión preventiva funciona prácticamente como regla porque funciona como pena anticipada. Lo que nosotros tenemos que sacarnos el chip que tenemos puesto hoy de que la prisión preventiva funciona como regla porque es la única pena que se cumple. El fiscal deberá pedir y el juez deberá disponer la prisión preventiva cuando existan fundamentos cautelares, es decir, cuando exista riesgo de fuga, cuando exista riesgo de frustración de la prueba. El código enumera determinados casos en los cuales se presume que hay riesgo de fuga, por ejemplo, en el caso de los delitos graves. Hoy en día nosotros tenemos inocentes presos, para ser gráficos, porque tenemos personas que están procesadas y de las personas privadas de libertad en el Uruguay hoy el 70% no tiene sentencia. 70%. Son menos, son 55% según el Poder Judicial. Las estadísticas que lleva el Instituto Nacional de Cárceles son el 70%. Y acá no hay que andar con... ¿Hay una diferencia con el Poder Judicial? Bueno, lo que pasa es que el Poder Judicial muchas veces toma como que tengan sentencia de condena de primera instancia, pero el indicador internacional se toma cuando existe una sentencia de condena ejecutoriada. Es decir, cuando hay sentencia de primera y de segunda instancia y ya no hay más recursos. Ahí el individuo se lo considera penado. Mientras tanto no está penado. O sea, procesado 70%, penado 30%. 40% de esos son primarios. Ahí hay un problema en el Uruguay hoy en la situación carcelaria. En el nuevo sistema se pretende que baje el número de reclusos, no lo sabemos. Y quien diga que podrá tirar muchos vaticinios, pero no son más que vaticinios. ¿Cuál es el elemento de comparación que tenemos nosotros? Bueno, en Chile y en Colombia, cuando se implementaron los sistemas acusatorios, el número de personas privadas de libertad no aumentó ni disminuyó básicamente. Lo que cambió sustantivamente fue la composición de la población carcelaria. Es decir, en Chile se pasó de un casi 80% de procesados que tenían a un 80% de condenados y el 20% de procesados o sometidos a proceso. Es decir, nosotros aspiramos, pretendemos,
y nos daríamos por satisfechos si efectivamente ocurre en Uruguay lo mismo que ocurrió en Chile o que ocurrió en Colombia. Lo que dicen es, los operadores, ¿no? Dicen, bueno, no va a cambiar, no va a distar mucho, a diferenciarse mucho lo que es la prisión preventiva, porque se va a tener que seguir decretando en estos casos de delitos graves, y a su vez, al haberse derogado la libertad condicional, todo condenado va a tener que cumplir su condena en prisión. Sí. O sea, ya no bueno, más en afuera prisión, como ahora. En prisión, o hay dos institutos que son la libertad vigilada y la libertad vigilada intensa, que la mayoría entiende que van a seguir vigentes y eventualmente, y ahí tenemos que entrar a distinguir entre prisión de cumplimiento efectivo o prisión de no cumplimiento efectivo. Pero es cierto que sí, que van a tener que cumplir la pena, cosa que no pasa hoy. Claro. Fíjese que hoy estamos... En ese sentido va a ser más justo. No, vamos a cumplir con el mandato constitucional, porque la Constitución de la República y todos los tratados internacionales de derechos humanos que Uruguay ha ratificado dice que nadie puede ser penado ni confinado sin debido proceso y sentencia legal. Sin embargo, en el Uruguay lo mandamos preso, lo hacemos cumplir la pena y no hay ni debido proceso ni sentencia. Y después cuando sale la sentencia, al final del debido proceso, si el individuo que está en libertad cumple, entre comillas, la pena que se le impuso caminando por la calle. Entonces es un proceso, el nuestro, el actual, muy hipócrita. Porque le mentimos a la gente, o se le miente a la gente cuando se le dice que efectivamente este proceso es seguro porque la gente va presa. Primero que podemos discutir si la prisión es parte del problema o parte de la solución. Yo creo que es parte del problema. Pero además de eso, lo que no se le dice a la gente todos los días es que ese individuo, una vez que es condenado, si al momento de la condena está en libertad, no vuelve a la cárcel. Para el común de la gente, ¿en qué se va a ver beneficiada la gente? Poniéndola en víctima, ¿no? de delitos. Bueno, ya voy a decir, porque el común de la gente pueden ser víctimas o presuntos victimarios, porque también son gente común. En primer lugar, la víctima tiene un rol en el nuevo sistema que hoy no tiene. Y eso se lo puedo decir porque si hay algo de lo que no acepto que nadie me dé clase es en ser víctima de un delito en este país. Lo dice por el caso de su ex esposa. Yo convivo con dos adolescentes que vieron matar a su madre en su propia cara y le puedo asegurar que conozco perfectamente qué es lo que siente una persona cuando es víctima de un delito y de un delito grave. Hoy por hoy, en el sistema actual, la víctima es un objeto de prueba. Es decir, deme su relato, deme su cuerpo, que lo va a ver un médico forense, ábrame su mente, que lo va a ver un psicólogo, un psiquiatra, la pericia de la pericia de la pericia. Y luego cuando la exprimimos, cuando le sacamos toda la información, le decimos, váyase para su casa, usted no es parte, no moleste. En el sistema nuevo la víctima va a tener un rol, si quiere tenerlo, puede no querer, puede no interesarle, puede decir, bueno, yo denuncio, doy mi relato y hasta ahí llego, pero si quiere y si tiene interés puede participar, puede controlar. Fíjese usted que hoy un fiscal pide el archivo de un expediente, de una investigación presumarial y es un acto irrecurrible. Es obligatorio para el juez y nadie lo puede recurrir. En el sistema nuevo, si un fiscal pide el archivo y la víctima, el denunciante, no está de acuerdo, puede oponerse a la decisión de ese fiscal, pedir que sea revisado por otro fiscal, obligar a una revisión, tiene derecho a proponer prueba, tiene derecho a asistir a las audiencias, tiene un conjunto de derechos que como víctima, que como derechos los puede ejercer o no está obligado a hacerlo. El plazo máximo que va a durar un proceso es un año, ¿no? O sea, hasta que se... No, lo que se establece es que acá hay un proceso de investigación previo que no tiene plazo. El fiscal es el plazo de prescripción del delito, pero como hoy. Desde que se abre el juicio... No, desde que se formaliza hay un plazo de un año para presentar la acusación. No es para duración del proceso, para presentar la acusación. Bien, pero ¿eso es lo máximo que podrá estar presa preventivamente una persona? No, porque eventualmente sí... A ver, primero que preventivamente deberíamos, cada vez que se disponga una prisión preventiva, deberíamos fundamentar por qué, es decir, cuál es el riesgo de fuga o cuál es el riesgo de frustración de la prueba. Y a mí se me ocurre, no surge del código, pero así se aplica en otros países, que se establece un plazo en el momento que se le aplica. Es decir, se dispone la prisión preventiva, se le pone un plazo y nos comprometemos a que en 30 días o en 60 días o en 20 días lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque hoy se dispone y dura hasta que el defensor pide la excarcelación y el fiscal no se opone y el juez resuelve darla. En el sistema acusatorio, como la prisión preventiva tiene otra lógica, que es de prevenir, de evitar que el individuo se fugue, se pueden poner plazos. No dice la ley que se tenga que ser así, pero el juez lo puede hacer perfectamente. Y ahí tiene una garantía donde él mismo se obliga a revisar esa disposición que tuvo
para ver si se mantienen o no, porque probablemente cuanto más tiempo transcurra, va a ser más difícil que el fiscal pueda sostener que se mantienen aquellos principios de riesgo de fuga y demás. Los fiscales están planteando un último tema ahora. Anoche se reunieron en la asamblea y van a recurrir el sistema de turnos porque dicen que van a trabajar mucho más, que van a estar 36 horas seguidas trabajando, que al ser 3 no les va a dar la vía para... No es que me voy a dormir y dejo al otro porque... va a ser muchísimo el trabajo. ¿Eso puede complicar el funcionamiento? Mire, lo que yo conozco de lo que usted me está planteando es un mail que me llegó. A mí me llegan los mails, como yo soy socio honorario de la asociación, todas las resoluciones me llegan por mail. Yo creo que lo que hay es mucho nervio propio, natural, del comienzo de un nuevo sistema y de asumir responsabilidades que hasta ahora no se habían asumido. Lo que tenemos que tener claro es que los fiscales somos funcionarios públicos, somos servidores públicos, que no tenemos limitación de la jornada, porque la propia ley, el Estatuto de los Fiscales establece claramente que tenemos la obligación de concurrir todos los días a nuestro despacho y permanecer en él todo el tiempo necesario para llevar adelante nuestra labor, que cobramos además una partida muy importante por dedicación exclusiva, y que tenemos salarios que para los salarios del Uruguay son salarios importantes, ¿no? Y tenemos un régimen de licencia además bastante privilegiado. Los fiscales tenemos 53 días de licencia al año. Es decir, tenemos un estatuto propio que es completamente distinto al estatuto de un funcionario público común o al estatuto de un funcionario privado. Pero no le quepa ninguna duda que si dentro de una semana lo tenemos que cambiar para ajustarlo y para poder trabajar mejor, y la realidad nos demuestra que tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Yo creo que nosotros tenemos mucha tranquilidad en el sentido de que hemos tomado todas las disposiciones que estaban a nuestro alcance. También le digo una cosa, si usted me da 2 años más y el doble de la plata, voy a estar mucho mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes también les damos las gracias y les decimos que pueden ver el informe completo en observador.com.uy o en observadortv.com. Gracias y hasta la semana que viene.